Bien, estamos aquí en el tercer encuentro nacional magisterial y popular con compañeros de Veracruz, a los que les vamos a pedir que nos regalen sus nombres y que nos platiquen brevemente cuál sería la visión que les ha tocado vivir del ascenso del movimiento magisterial allí en ese estado. Bueno, de entrada, yo soy la diputada Victoria Gutiérrez Pérez, de Veracruz, secretaria general de la OCOSEN, y también maestra. Me acompaña conmigo aquí mismo el compañero Quintanilla Jurado. Él es presidente de un movimiento social que aglutina varias organizaciones, que se llama Movimiento de Unidad Popular. Y bueno, estamos ahorita muy inmersos en cuestión del movimiento magisterial. En Veracruz, efectivamente, la visión, la perspectiva que se ve en Veracruz, primero que nada, Veracruz fue un despertar del movimiento magisterial, toda vez que era un gobierno caciquil, allá de los caciques más recalcitrantes, tanto gubernamentales como también de los charros, de los del magisterio, de todas las secciones magisteriales. Ahí estaba el control férreo, y era precisamente el motor que movía el proceso electoral de acarreados para el PRI. Los tenía muy controlados, y ese sector casi era un sector importante para el triunfo, no triunfo, para el avance desde el PRI, pero también para los fraudes que realmente no se ha ganado en Veracruz, como no se ha ganado en la República desde Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel, a la fecha. En este momento en Veracruz efectivamente hay una movilización social. Esto fue el parteaguas del movimiento magisterial que encabezaron. Aquí están las maestras de la maestra Carla Moreno, que tienen allá, los compañeros decidieron en su conjunto, junto con la sociedad de padres y demás, tomar la escuela de bachilleres. Bueno, nuestra perspectiva es que hay un movimiento social en Veracruz, no de ahorita. Veracruz ha sido la cuna de las movilizaciones de resistencia civil pacífica desde los éxodos. Los primeros éxodos que fueron por la dignidad petrolera, cuando le intentó la privatizadora de Carlos Salinas para privatizar el petróleo. En esa ocasión, cuando se levantó los éxodos, uno fue el éxodo por la dignidad de los petroleros, que salió de Veracruz, y después la otra, el éxodo de los petroleros, que salió de Tabasco. Ha habido muchos movimientos. Hoy, en este momento, aquí es importante, toda vez que a raíz de que se empiezan a anunciar las reformas estructurales, las contrarreformas privatizadoras de este gobierno, de los gobiernos neoliberales, ¿no? Llámese PAN, llámese PRI, encabezados desde el último sexenio de Miguel de la Madrid a la fecha. Entonces, Veracruz, una de las contrarreformas más peligrosas que hay en ese sentido es el petróleo, la entrega del petróleo, la privatización del petróleo, y hay un descontento generalizado en Veracruz, que estalla el movimiento magisterial, y entonces se aglutina una inconformidad muy fuerte en Veracruz, pero que si no le damos la unificación que necesita, no cuestionamos y hacemos un frente nacional como nosotros estamos diciendo en un documento que a través del compañero y yo hemos estado trabajando, se necesita ya de aglutinar un movimiento nacional de todas las fuerzas, no nada más del magisterio, sino de todas las fuerzas contra las políticas privatizadoras de las reformas estructurales. Este es el momento. Se necesita, no es una lucha nada más pequeña la de los maestros, así ha habido un movimiento, sí, pero necesitamos la unificación. Solos ni los maestros, ni los petroleros, ni nadie quien de manera haciendo su lucha, cada quien de manera grupal, no se puede. Tenemos que hacer un frente. Este es el momento, porque lo que nosotros decimos, la lucha de los maestros, no es la lucha del maestro nada más por las cuestiones laborales, que son muy justos y muy reivindicatorios. Se trata de la educación. ¿Qué educación queremos en México? Y es la que estamos combatiendo, la educación neoliberal. Y la educación, tanto como el petróleo, es parte de la soberanía de nuestro país.
y tenemos que darle conciencia al pueblo de que lo que se está defendiendo no nada más es las causas laborales de los maestros, sino es la educación y es la defensa también del petróleo que debemos de sumar en este momento. Es necesario que este movimiento magisterial se desprenda a nivel nacional e internacional incluso, porque lo que hemos dicho nosotros, esta no es una lucha contra Peña Nieto, esta no es una lucha, es contra los señores del dinero, del capital, incluso la política educativa, que no entienden o no han leído que esto viene desde que se aplicó el TLC, parte porque la educación es parte del comercio del Fondo Monetario Internacional, y de ahí viene su diseño a través de la OCDE y todo lo demás. Entonces no es una cosa menor, no estamos luchando aquí contra un gobierno que se ha ido a la derecha, un gobierno sumiso, un gobierno que le mandata. Entonces esa es la magnitud de la lucha que estamos enfrentando, y lo mismo es el petróleo, y lo mismo es solo lo demás, y que el país también ha caído en una parálisis económica de que estamos en las recepciones, los países capitalistas nos han llevado a esa vorágine de la recesión y nosotros somos las víctimas y en ese momento. Es importante de que el pueblo de México se levante ya y unidos y hagamos. Tenemos que estudiar este proceso, tenemos que cambiar de estrategia. Están bien las movilizaciones, están bien todo lo que hagamos, pero necesitamos también rediseñar las estrategias de lucha, hacia dónde vamos a ir y contra quiénes verdaderamente estamos luchando y cómo vamos a seguir adelante. Entonces, por lo tanto, se necesita un frente amplio nacional de todas las fuerzas democráticas y progresistas, y sumados también con América Latina. Tenemos que ir a tocar ya esos ámbitos para poder hacer, pues, qué rumbo va a llevar a México. Y esto no se acaba ahorita. Esto viene todavía, esto que estamos viviendo es el inicio de lo que tenemos que ir ya a cambiar el rumbo de este país. ¿Hacia dónde va este país? Si vamos a tener la capacidad de situar nuestro país en el centro de la izquierda, tenemos que ya encontrar a un país desplazado. Yo quisiera que también mis compañeros se aclararan, la maestra, el compañero. Claro que sí. Enrique. ¿Cuál sería entonces, desde su punto de vista, la perspectiva inmediata del movimiento? ¿Hacia dónde debe dirigirse? La perspectiva de este gran movimiento magisterial debe ser, a nuestro juicio, en el sentido de cambiar la estrategia y la táctica, porque, como señala la dirigente de Veracruz, Victoria Gutiérrez, no se trata de un gobierno que se le ha ocurrido modificar las leyes en materia educativa. Se trata de un poder internacional, el poder del dinero, que a partir de la década de los 70 desplegó su poder por el mundo. Me refiero a los grandes monopolios y a los gobiernos que representan, como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, etc., que a partir de 1982 hizo posible el cambio de rumbo, y que para 1993 ya habían logrado que esta clase, este grupo, firmara un tratado de libre comercio que se hizo a la ligera. Ya para 1994, el 1 de enero, entraría en vigor. Hay que recordar, como un apunte interesante, que los chinos se tardaron más de 15 años para firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Nosotros no, muy a la ligera. Y en ese tratado de libre comercio, la consideración de que había que privatizarse la educación, había que convertirla en lo que convierte el capitalismo todo, había que convertirla en una mercancía a la cual podrán tener acceso solamente los que tengan dinero. Los que no tengan dinero, evidentemente, quedarán relegados. Lo hacen ahora para esta reforma, para liberar al gobierno de esa presión de poder caer en un déficit fiscal mayor.
que presione la paridad peso-dólar. Hasta allá está el asunto. Tiene que ver con la estabilidad de la economía, haciendo a un lado amplias masas de jóvenes que no van a poder estudiar, y aquellos que vayan a la escuela pública, esta se habrá convertido en migajas de conocimiento, se habrá convertido en una especie de caridad institucional que les arrojará el gobierno, este gobierno que es pelele, títere de los grandes capitales. Y esto no es una expresión menor. Estamos señalando que se requiere comprender este fenómeno, porque nos parece a nosotros que hay lo que llamaba un personaje político de la Europa del siglo XX, principios, hay una especie de infantilismo cuando se piensa que solamente con marchas se puede enfrentar una decisión que viene de lejos, a través de la distancia, que viene de la OCDE, de los grandes países que le dictan la política a México. No, esta política tiene que enfrentarse con la aplicación de una estrategia que ya fue probada en la Segunda Guerra Mundial cuando se conformó el Frente Antifascista, que ya fue probada en la Revolución Mexicana con la conformación de un frente de diversas fuerzas políticas, etcétera. Necesitamos conformar un frente nacional que necesariamente ha de ser democrático, que necesariamente ha de ser antiimperialista, que necesariamente ha de ser nacional, pero eso no se construye de la noche a la mañana, de tal manera que estamos pidiendo que podamos discutir a fondo los problemas. De otra manera, este movimiento irá al fracaso, como fue el movimiento de ferrocarrileros, como fue el movimiento de médicos en la época también de Gustavo Díaz Ordaz, como fue el movimiento, hay que decirlo, más reciente del Frente Democrático, que no logró aglutinar todas las fuerzas, como fue el movimiento de los campesinos, con aquellas expresiones del campo no aguanta más y sin país no hay maíz. Y mire usted, la Monsanto sigue reinando. Necesitamos un gran frente democrático, que hay que construirlo, pero por esta vía por la que nos están llevando, evidentemente no. Ojalá los dirigentes, que así los hay, logren tener un poco de tiempo para reflexionar con responsabilidad y puedan abrir una amplia discusión para poder llegar, lo que pensamos, llegar a estas conclusiones. De otra manera sucederá lo que sucedió en Brasil, más de 1 millón en la calle y fueron derrotados, solamente hubo cambios de ministros. En España siguen las políticas a pesar de los grandes movimientos de masas, porque también se aislaron, no lograron aglutinar todo el pueblo. En Grecia, de la misma manera, las reformas finalmente se impusieron, y que no vayamos inclusive a ser objeto de una manipulación oculta, como ocurrió en las primaveras esas árabes, que de primavera no tenían nada y estaba el financiamiento de fuerzas norteamericanas y la participación de la OTAN, destruyendo en el caso de Libia toda la defensa de Libia, para que después la muchedumbre, sin objetivos, en una rabia popular, destruyeran sus propias instancias de gobierno y finalmente terminaran bajo los designios de la política norteamericana, con el petróleo en manos de los Estados Unidos. No nos vaya a ocurrir eso, que haya irresponsabilidad y que demos el pretexto para que haya un enfrentamiento y derramamiento de sangre estéril con los granaderos aquí o en alguna parte del país, haya una revuelta mayor y demos pretexto para que vengan los marines yanquis y finalmente, es lo que quieren, vengan a apoderarse del petróleo, que es una riqueza fundamental para el futuro de México y del mundo, hay que decir.